¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el primer asesino de la historia de la humanidad? Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Un hermano mató al otro por envidia. Pero, ¿qué sucedió después? La Biblia relata que Dios castigó a Caín, pero no lo mató. Lo condenó a vagar. Y simplemente lo dejó ir. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Y cómo terminó su vida? Hoy seguiremos los pasos de Caín para desentrañar uno de los misterios más antiguos y oscuros. No solo te esperan hechos bíblicos, sino también teorías completamente descabelladas de las que, probablemente, ni siquiera tenías idea. Prepárate, será fascinante. Para empezar, recordemos rápidamente cómo todo comenzó. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín, quien cultivaba la tierra, y Abel, que pastoreaba ovejas. Ambos ofrecieron ofrendas a Dios. Sin embargo, la ofrenda de Abel fue aceptada, mientras que la de Caín no. Caín no pudo controlar la envidia y la ira que lo consumían. Así que atrajo a su hermano al campo y lo asesinó. Este fue el primer asesinato, la primera manifestación de la crueldad humana. Y cuando Dios le preguntó a Caín por su hermano, él respondió con una frase insolente que se hizo célebre. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Por supuesto, intentar engañar a Dios fue inútil. El castigo fue inmediato. Pero fue un castigo muy, muy extraño. Το δυναμικό δεν κρύβεται στο ξεκλείδωμα κάποιων κρυφών ζωνών, αλλά στην ικανότητα του εγκεφάλου μας να δημιουργεί νέες νευρονικές συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται νευροπλαστικότητα και είναι αυτή που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε, να προσαρμοζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Οπότε, ξεχάστε το 10%. Ο εγκέφαλός σας ούτως ή άλλως λειτουργεί στο μέγιστο. Así que Caín recibe su castigo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Dios no solo lo expulsa, sino que le impone una maldición particular, pero a la vez una protección. Veamos qué tipo de castigo es este. Dios le dice a Caín: ahora estás maldito. La tierra que bebió la sangre de tu hermano ya no te dará su fuerza. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Caín era agricultor, un campesino. Ahora su principal labor, todo lo que sabía hacer, se vuelve inútil. Donde quiera que vaya, la tierra bajo sus pies será estéril. Está condenado al hambre y a un eterno vagar. Se convierte en el primer exiliado, el primer vagabundo sin hogar de la historia. Y Caín cae en la desesperación. Le dice a Dios que el castigo es demasiado severo. No teme el exilio en sí, sino que cualquiera que lo encuentre simplemente lo mate. Y esto tiene mucho sentido. En un mundo sin leyes ni policía, él es el primer asesino, y ahora es presa fácil. Y aquí es donde Dios hace algo completamente inesperado. Le concede a Caín protección. Dice que quien quiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Y para que todos lo supieran, Dios le puso una señal a Caín. Y así, llegamos a la famosa marca de Caín. Cuando escuchas esto, ¿qué te imaginas? Seguramente una cicatriz en la frente, una marca a fuego, o incluso un tatuaje mágico como en las series. La cultura popular nos ha grabado a fuego precisamente esa imagen. Pero muy probablemente, todo fue diferente. La cuestión es que en el texto original en hebreo se usa la palabra ot, que se traduce como señal o signo. No es necesariamente algo físico en el cuerpo. Pudo ser un gesto particular, una palabra, o incluso una simple aura divina invisible que ahuyentaba a los atacantes. Algunos teólogos creen que fue simplemente una promesa de Dios a Caín, que de alguna manera afectaba a cualquiera que quisiera hacerle daño. Es decir, la marca de Caín no es un estigma de vergüenza, sino todo lo contrario. Un signo de protección divina, una paradoja, ¿verdad? Caín está maldito a ser un eterno errante, pero al mismo tiempo está bajo un programa divino de protección de testigos. No puede ser asesinado. Y con este extraño y dual destino, emprende su viaje al este del Edén. Y así,
nuestro exiliado, marcado por una maldición divina, pero también bajo su protección, se dirige al este del Edén. La Biblia nos cuenta que se estableció en la tierra de Nod. Por cierto, la palabra Nod, en sí misma, del hebreo antiguo, se traduce como vagabundeo o exilio. Es decir, no se trata tanto del nombre de un lugar concreto como de una descripción de su condición. Se estableció en la tierra del vagabundeo. Y es aquí donde la Biblia nos presenta un versículo que ha dejado perplejos a innumerables lectores durante milenios. Dice así: «Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc». Un momento. ¿Qué mujer? ¿De dónde salió? Según la cronología más sencilla, en ese momento solo deberían haber estado en el planeta Adán, Eva y el propio Caín. ¿A quién encontró en esa tierra desolada? ¿Acaso ya vivían otras personas allí? Esta pregunta ha dado origen a dos teorías principales, y ambas son interesantes a su manera. La primera, y la versión teológica más aceptada, sostiene que Caín se casó con una de sus hermanas. Sí, según nuestros estándares modernos, esto suena, por decirlo suavemente, muy extraño e incorrecto. Pero es fundamental entender el contexto. En los albores de la historia humana, cuando la población era mínima, los matrimonios entre parientes cercanos eran la única forma de perpetuar la descendencia. Las prohibiciones al respecto surgirían en la ley de Moisés mucho después. La Biblia afirma claramente que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Así que, lo más probable es que la esposa de Caín fuera hija de Adán y Eva, es decir, su hermana de sangre, o quizás su sobrina. Sencillo y, para algunos, algo inquietante. Pero existe otra teoría, mucho más audaz. Se trata de la hipótesis de los preadamitas. Según esta, Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos en el planeta en absoluto. Fueron los progenitores de una única línea específica de la humanidad, aquella de la que más tarde descendería el pueblo judío. Mientras que en la tierra de Nod y en otros lugares, ya habitaban otras tribus, otros seres humanos, creados por Dios, con anterioridad. Y Caín simplemente encontró una esposa entre una de estas tribus. Aunque esta teoría no es reconocida por la mayoría de las iglesias, resuelve elegantemente el enigma de la esposa de Caín y la población de su futura ciudad. Pero, rompiendo con la imagen del eterno vagabundo solitario, Caín hace algo absolutamente asombroso y, a primera vista, ilógico. Tiene un hijo al que llama Enoc. ¿Y qué hace este eterno vagabundo, maldito sobre una tierra estéril? Construye una ciudad. La primera en la historia de la humanidad, y la nombra en honor a su hijo, Enoc. Esperen un segundo. Analicemos esto. Un hombre al que Dios le dijo textualmente: serás errante y fugitivo en la tierra. Va y funda una ciudad. Una ciudad es símbolo de estabilidad, de asentamiento, de comunidad. Es la antítesis total del vagar. ¿Cómo se explica esto? Aquí, de nuevo, hay varias interpretaciones. La primera, la más dramática, sugiere que fue un acto de desafío, un acto de desobediencia a Dios. Es como si Caín dijera: ¿me has condenado a una vida de eterno vagabundeo? Pues yo construiré muros, crearé mi propio mundo, mi fortaleza, y no tendré que ir a ninguna parte. Es el intento de un hombre por superar una maldición divina con sus propias fuerzas. No puede encontrar paz en la tierra otorgada por Dios. Por eso crea la suya propia, una tierra artificial, rodeada de muros. La segunda interpretación es más profunda, más psicológica. Quizás la maldición de Caín no fue tanto física como espiritual. Pudo haber construido una ciudad, rodearse de gente, incluso fundar una dinastía, pero por dentro, en su alma, siempre permaneció como un exiliado. Estaba solo entre la multitud. La ciudad no fue un hogar para él, sino una jaula dorada que le recordaba constantemente lo que había perdido: la paz interior y la conexión con Dios.
En cualquier caso, este acto convierte a Caín no solo en un asesino, sino también en el padre de la civilización. Fueron sus descendientes, según la Biblia, quienes inventaron las artes, la música y la metalurgia. Resulta que toda la civilización urbana y tecnológica que conocemos tiene su origen en el maldito fratricida. Y esto nos lleva a las leyendas más oscuras y sorprendentes sobre él. Para concluir, nos sumergiremos en el mundo de los apócrifos, las leyendas y las teorías francamente descabelladas. La Biblia guarda silencio a partir de aquí, pero la imaginación popular, sin embargo, jamás. Y cuanto más vacíos o lagunas haya en la historia, más vívidas y extravagantes se vuelven estas fantasías. Así pues, la teoría más popular y sorprendente que seguramente habrán escuchado, si son aficionados a las series de misterio: Caín fue el primer vampiro. Aclaremos algo desde el principio. La Biblia no menciona una sola palabra al respecto. Esta idea surgió en los años 90 del siglo XX, en el universo del juego de rol de mesa, Vampire the Masquerade. ¿Pero por qué caló tan hondo? Porque encaja aterradoramente bien con la narrativa. Juzguen ustedes mismos. Caín derramó la sangre de su hermano y fue maldecido por Dios. Fue condenado a vagar eternamente por la tierra de Nod, un nombre que puede traducirse como tierra de la noche. Lleva una marca que le impide ser asesinado, volviéndolo prácticamente inmortal. Es un paria, separado de la luz y de la gracia divina. Unan todas estas piezas, y la imagen del primer y más poderoso vampiro, el padre de todos los chupasangres, se forma por sí sola. Es un hermoso y sombrío cuento gótico, pero al fin y al cabo, solo un cuento. Existe otra leyenda, no menos conocida, que intenta responder a la pregunta de cómo murió Caín finalmente. Esta cuenta la historia de su descendiente de séptima generación, un hombre llamado Lamec. Este Lamec era cazador y con la vejez quedó ciego. Un día salió de casa, guiado por un joven lazarillo que lo llevaba del brazo. De repente, el lazarillo vio algo moverse entre los arbustos y le gritó a Lamec que disparara. Lamec tensó su arco y disparó al azar. La flecha dio en el blanco. Cuando se acercaron, con horror descubrieron que Lamec había matado a su propio ancestro, Caín, quien ya era un anciano decrépito. Comprendiendo la magnitud de su acto, Lamec, en su furia y desesperación, golpeó a su lazarillo y también lo mató. Esta leyenda encierra una terrible ironía. Caín, protegido por Dios de la venganza de extraños, terminó cayendo por la mano accidental de su propio descendiente. Todas estas historias, desde los vampiros hasta la muerte accidental en la casa, son intentos de llenar el vacío que la Biblia dejó. Demuestran cuán profundamente la figura del primer asesino ha agitado la mente de las personas. Pero el verdadero final de su historia, el bíblico, resultó ser mucho más trascendental y definitivo. Entonces, ¿cuál fue el verdadero final de su historia? La Biblia no nos dice ni cómo ni cuándo murió Caín. No hay ni una sola línea que diga, y Caín murió a la edad de X años. Su destino personal simplemente se desvanece. Y esto podría haber sido el fin de la historia, de no ser por un evento de alcance global. Pero la Biblia sí nos narra el destino de todo su linaje. Y esta, quizás, sea la verdadera y aterradora respuesta a nuestra pregunta. Varias generaciones después, el gran diluvio se abatió sobre la tierra. Ese mismo, el del arca de Noé. Un diluvio que, según las Escrituras, aniquiló a toda la humanidad, excepto a la familia del justo Noé. Y aquí es donde viene lo sorprendente. Noé era descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido ya después del asesinato de Abel. Esto significa que todo el linaje de Caín, todos sus descendientes, constructores, músicos, herreros, todo su pueblo y su ciudad, fueron simplemente borrados de la faz de la tierra. Su legado fue completamente aniquilado. Así, la maldición del eterno vagabundo actuó a la escala más global y definitiva.
No quedó nadie que pudiera continuar su obra o siquiera recordarlo. Su linaje resultó ser un callejón sin salida. Así es la historia, desde el primer asesinato hasta el olvido total de todo un linaje. Caín no solo desapareció todo su mundo, arrastrado por las aguas del diluvio. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te ha parecido interesante indagar en este antiguo misterio, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuevas investigaciones. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál crees que fue el verdadero destino de Caín? ¿Y qué representaba realmente su marca? Deja tu teoría en los comentarios. Me encantaría leerla.